Bien, estudiantes de segundo año, continuando con el curso de geometría, haremos triángulo 2, ¿no? Tocando un triángulo de la clasificación que es el triángulo rectángulo. Bueno, ya sabemos que los lados perpendiculares se llaman catetos, ¿no? Y el lado mayor se llama hipotenusa. ¿Cómo reconocemos a la hipotenusa? Porque es opuesto al ángulo recto. Bien, ¿qué se aplica en el triángulo rectángulo? El teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de sus catetos. Es decir, ahí tenemos el triángulo rectángulo, un cateto vale A, otro cateto vale B, y la hipotenusa vale C. Refiriendo al teorema, será C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. ¿Correcto? ¿Qué otro aplicativo tiene? Los triángulos rectángulos notables. Entonces ahí tenemos los triángulos rectángulos notables exactos y aproximados. Bien, entre los triángulos rectángulos notables exactos, tenemos pues al triángulo rectángulo notable de 30 y 60 grados. Entonces, para ello, decimos lo siguiente. Si el triángulo equilátero ABC, ahí está el triángulo equilátero. ¿Qué sabemos de él? Que sus tres lados son iguales, ¿cierto? ¿Qué más? Que cada uno de sus ángulos suma 60 grados. Bien, a ese triángulo equilátero le trazamos la altura BH. Pero esa altura BH a la vez va a ser bisectriz. Por lo tanto, el ángulo B se divide en dos partes iguales, ¿no? Cada una de las partes valdrá 30-30. Entonces, al hacer esos trazos, extraemos la figura y nos queda así, el triángulo de 30 y 60, que por naturaleza propia e indicada, su hipotenusa es igual a 2K. Entonces, el cateto que se opone a 30, o el lado que se opone a 30, va a ser la mitad de la hipotenusa, es decir, un K. Y el cateto o lado que se opone a 60 grados será un K por raíz de 3. ¿Correcto? Recuerden esos valores que en algún momento los tocaremos en los ejemplos y ejercicios. Luego tenemos el triángulo rectángulo notable de 45 y 45. ¿No? Otro triángulo, ¿no? Exacto. A ver. Decimos, si el cuadrado ABCD. Usted se preguntará, ¿qué tiene que ver el cuadrado? Ya, si trazamos el cuadrado ABCD y a ese cuadrado le trazamos su diagonal, que a la vez va a ser una bisectriz, va a dividir a los dos ángulos rectos en 45-45. Y al extraer el ángulo, uno de ellos, tenemos el triángulo rectángulo notable de 45 y 45, ¿no? Donde a su vez va a ser un triángulo rectángulo isósceles, porque sus dos catetos son iguales. Por lo tanto, la hipotenusa será un K raíz de 2. Luego tenemos los triángulos rectángulos notables aproximados. Entre los más conocidos tenemos el de 37 y 53, ¿no es cierto? Ahí tenemos la gráfica y el cateto que se opone a cada uno de los ángulos, sus lados van a ser proporcionales. Entonces el que se opone a 37 será 3K, el cateto que se opone a 53 será 4K y la hipotenusa será 5K. ¿Correcto? Ahora veamos los ejemplos.